La vergüenza, ¿a qué más? A veces un carrito pasa en la madrugada. Alguien lleva cartones, sin cantar, sin silbar. Yo que entonces leía en voz alta me muerdo. Se aleja Celeste y me quedo callado. Una vez más, aquí en Restos Diurnos, estamos con la poesía de aquí, de Córdoba, y vamos a hablar con quien nos acaba de compartir un poema. Él es Pablo Seguí y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Bueno, muy agradecido de ser invitado por Restos Diurnos. Un placer que podamos compartir este rato para charlar de poesía y otros menesteres. Y bueno, para romper este hielo literario, me gustaría que nos compartas de dónde sale este poema que nos acabas de compartir. Bueno, este poema, La vergüenza, ¿qué más? Pertenece al libro Remy Lacroix y otros poemas, que es un libro que salió en la editorial Barnacle de Buenos Aires en el año 23, en el año 2023. Es mi penúltimo libro y bueno, justamente La vergüenza, ¿qué más? Hace eco de una canción de Silvio Rodríguez, ¿no es cierto? El título. Contame, Pablo, va a ser una pregunta bastante amplia, ¿no? Pero creo que es necesaria. ¿Qué es la poesía para vos, Pablo? ¿Cómo te atraviesa? Uy, qué pregunta, Juan. La poesía es, no sé si decir es de ser, ¿no es cierto? Porque sí es verdad, lo que hago yo es lo que a mí me gusta en poesía, es lo que vengo buscando desde hace muchos años, desde alrededor de hace como 30 años que escribo poesía. Yo sé que lo que es para mí la poesía no necesariamente lo es para otros. Rudyard Kipling, esto lo citaba Borges, decía que había 99 formas de hacer poesía y todas eran buenas, todas eran reales. Para mí la poesía es un estar con las palabras, un estar con los libros, un soñar con los libros, pulir los versos que escribo. Nunca voy a escribir, esto ya se ha dicho también, nunca voy a escribir el poema que me conforme totalmente, porque ahí dejaría de escribir seguramente. Y hasta ahora, por lo menos, sigo escribiendo día tras día. Entonces, la poesía es como tiene algo de ideal, ¿no es cierto? Entonces, por lo que nos compartís, bueno, una constante búsqueda. Interesante, me gustó mucho esta frase de si encontrar algo que me conforma en la poesía, lo dejaría de escribir, lo dejarías de hacer. Lo que pasa, discúlpame Juan que te Sí, interrumpa, lo que pasa es que si yo escribiera lo que quiero escribir realmente, una vez escrito no haría falta seguir escribiendo. Entonces es como un anhelo siempre insatisfecho. Uno hace la labor con un poema, lo escribe, lo corrige, lo pule, pero nunca es eso que nos completaría de un modo total. En ese sentido lo digo, o sea, uno sigue escribiendo porque no escribe exactamente eso que colmaría. recién justo lo citaste a Borges, entonces aprovecho para preguntarte qué autoras, qué autores te acompañan en este momento, te han acompañado, si hay gente de esa que queda como en una nostalgia de las primeras lecturas, primeros trabajos, si se quiere, y bueno, que ahora quedan ahí como en la memoria, o tal vez hay de esas autoras, autores que todavía están en esas constantes relecturas, en esa constante de encontrarse, tanto con ese autor como con uno mismo, ¿no? Que pasa el tiempo mismo, tanto como en la lectura y en la escritura. ¿Cuáles son tus influencias ahí? Mira, yo por ejemplo ahora estoy releyendo Quevedo, que me sigue pareciendo magnífico y con las relecturas va creciendo cada vez más. Puede ser Quevedo. Yo he leído mucho de la tradición, no me gusta mucho leer poesía traducida porque en general las traducciones son torpes, son malas, no siguen la música del verso, no siguen las características propias de cada idioma. Yo te puedo decir como autores, te puedo decir Vallejo, te puedo decir a mi querido Neruda, te puedo decir Quevedo, te puedo decir, bueno, Darío me sigue gustando, lo sigo releyendo, es entre los
los que se me ocurren ahora. Pueden ser muchos más, ¿no es cierto? No tantos, pero pueden ser más. Entre los que me gustan ahora, los de esta época, leo con mucho gusto a Horacio Castillo, del Platense. Me gusta Godino, de acá de Córdoba, de San Francisco. Bueno, Nicota, que falleció hace poco. Alejandro Nicota es un gran poeta, al que releo. En fin, yo creo que sí, como vos decís, bueno, alguien que prácticamente dejó de leer es Mario Benedetti, que sí me fascinó cuando tenía 18 años o 17 años, pero ahora no me dice mucho y queda en la nostalgia o ese ensueño. Pero la relectura va probando los libros, creo yo. Es decir, uno sigue creciendo, uno sigue leyendo otras cosas y cuando vuelve a ciertos autores, esos autores le dicen cosas nuevas. Exactamente el mismo texto que uno leyó hace 5 o hace 10 años, de repente con el reencuentro se ilumina de un modo diferente, ¿no es cierto? Entonces la tarea, más que la tarea de la aventura, de leer, es infinita. No solo porque hay infinitos libros prácticamente, sino porque un autor no es un objeto de consumo. Una poesía no es un objeto de consumo que uno la lee y ya está. Esa sería la mala poesía. Una poesía que sea decidora a lo largo del tiempo, te puede hablarnos durante toda nuestra vida, ¿no? Quería ir, ya que lo nombraste a Nicotra, poeta histórico, uno se remite no solamente a la grandeza de sus versos, sino como una parte de la historia misma de lo que es la poesía local, ¿no? La poesía de Córdoba. Entonces pensaba que vos habitás un barrio más que histórico, la famosa República de San Vicente, entonces quería ir ahí, quería ir si vos sentís que la poesía en el barrio atraviesa tus versos o bien hay diferentes temas, ¿cómo te llevas con eso? Justamente en el poema que me animé a leer al principio, habla de mi calle, de mi casa, de mi ventana y del carrito que pasa buscando cartones o latas que pasa frente a mi casa. Yo estoy en la calle Agustín Garzón de Valle San Vicente, que es la salida del centro, ¿no es cierto? Y hacia el este pasan, desde el este y hacia el este pasan interminablemente carritos cartoneros. Entonces esa es una parte del paisaje de San Vicente al día de hoy en el contexto nuestro de la economía argentina y de la sobrevivencia. También tengo otros poemas donde aparecen vecinos, o donde tengo otro poema que lo tengo que buscar, que habla no de San Vicente, sino del paseo sobre el monte, pero no hablo solamente de eso. O sea, no es solamente retratar el barrio, mi empatía o mi dolor por algunas cosas que veo pasar a través de mi ventana, sino también hablo del amor, de la atracción, también hablo de la literatura misma, de cuestiones de la psique. Yo he hecho mucho psicoanálisis y el mundo interior es una cosa que hago en mis poemas. Entonces, el barrio aparece, el barrio de San Vicente aparece en algunos de mis poemas y en otros aparecen otras cosas. Hay como temas que para escribir me refiero que los tengas medio como delimitados, que te muevas por ahí, o van surgiendo de acuerdo a las épocas mismas y a la inspiración, digamos, o hay notas pendientes tal vez en una libretita, en un lugar donde te van quedando como ideas, anotaciones, versos. ¿Cómo vas trabajando tu poesía? Bueno, Juan, por un lado yo escribo a manera de series. Me interesa un tema, me involucro con un tema, entonces empiezo a escribir una serie de poemas discontinuamente, no es que lo escribo todos los días, pero está presente, digamos, el interés, la preocupación por eso. Y a partir de repetir el poema en ese sentido, pero de escribir otro, va variando la forma. Entonces, por un lado es el acercamiento temático y por otro lado es la evolución de la forma del poema, del discurso del poema. También a lo largo del tiempo yo sé que, sí, algo así como 30 años que estoy escribiendo, pero lo que escribí al principio no es lo que escribo ahora y no solo desde el tema. Pero hablando de eso, del tema, antes me preocupaban otras cosas, después uno va creciendo, va
hablando con las personas, va pensando, va evolucionando el mundo interior de uno, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el mundo interior es el que te lanza la búsqueda de esos temas para que trabajo en los poemas a través de series. Entonces sí, por ejemplo, no es que yo me diga no voy a escribir sobre esto, sino que por ahí no me toca tanto, me tiene que tocar aquello de lo que escribo, si no, no lo escribo. Estimado, te invito a que nos compartas algunos de tus poemas. Bueno, cómo no. Voy a leer del mismo libro, Remy Lacroix y otros tres poemas. El primero se llama Vereda de mi cuadra. Dice así: ese rostro maltrecho que me mira en la esquina, cuando me voy de compras soy yo mismo. Cada tanto un ataque de epilepsia lo tumba y queda en la vereda fulminado. Es parte del paisaje y apenas habla, espera a que le den su pan y luego parte. Ese soy yo y a veces ni lo miro, sus ojos me buscan y algo piden. Yo me apuro. Pero cómo no verlo, tantos otros, escoria de la ciudad, y pongo el automático. Y es que ahora que escribo, vuelve su rostro, vuelve su mirada y me quedo sin aliento. El segundo poema se llama Primera Despedida. Está dedicado a Christian Gebauer, in memoriam, un querido amigo mío. Y dice así: ahora ya no estás, Christian, entre nosotros. Te apartaste del juego que el mundo te ofrecía, quizá porque pensaras que en la nada las cosas serían más amables con vos, pero es en vano querer aún oírte. Me pasaste, Camus, sus ensayos, la arena, la indiferente arena, te olvidará, yo no. Y el tercer poema que voy a leer se llama La Linda. Cada uno de estos tres poemas son diferentes cosas, ¿cierto? Para nada el mismo ambiente. Este poema La Linda dice así: esa psicoanalista que sabe que me gusta, usa una musculosa, algo aniñada, como si quisiera decirle a todo el mundo: soy joven y lo disfruto sin mayores problemas. Como el año que viene cumplo 50, sé que sin más me descarta. Viejo verde le escribo como si fuera un záncano. Muero porque no muero. Con nosotros, aquí en Restos Diurnos, Pablo Seguí, compartiendo un poquito de su vida y sus poemas, por supuesto. Pablo, contame en tu proceso de escritura como tal. Hace un momento lo pasó, digamos, lo nombraste. ¿Disfrutás la parte de la corrección, de dejar los poemas que descansen un rato largo y retomarlos? ¿O sos de las personas que le haces alguna que otra pincelada y así quedan? No, yo trabajo mucho. Lo trabajo mucho. Depende del poema. Hay poemas que, como decía Ted Hughes, al saber desde un impulso de muy adentro, casi que quedando así como salen, están bien. Hay otros en donde, pongámosle, ha intervenido más la razón o la voluntad incluso, pide más corrección. En ese sentido, lo que me toca a mí como el escritor, como el poeta, es darme cuenta cuando el poema está terminado. Así que depende del caso. Hay poemas, como te digo, que salen solos, tendrán algunas pinceladas, como vos decías, y hay otros poemas que exigen mucho trabajo. ¿Estás trabajando algún posible poemario nuevo? ¿Ya hay algo armado? ¿Hay uno o varios? Hay gente que suele tener así como
varias aristas a la vez trabajándolas, o en eso pasa bastante tiempo hasta la publicación misma? Los poemas que te leído son de este libro que salió en el 2023 y que fue presentado a fin de año aquí en Córdoba. Una presentación muy linda que fue en el Museo General Pérez, junto con otros 4 poetas de la misma editorial. Este año ya está hecho el libro de este año, porque yo desde el 2017 prácticamente he hecho un libro por año, y una recopilación de mis primeros 3 libros que estaban agotados, más 2 plaquetas de la misma época. Eso ha sido presentado de un modo virtual hace poco, desde el Centro Cultural de la Cooperación allá en Buenos Aires y estando yo aquí en Córdoba, y se llama Poesía Juvenil. Mi poesía juvenil de lo editado. Con suerte eso se lo presentará más adelante en el año aquí en Córdoba, en una presentación presencial. De todas maneras, más allá de publicar, más allá de estar con las presentaciones o lo que sea, yo trato de escribirlo. Para mí lo más importante es leer y escribir. Incluso en algunos currículums, en algunas revistas he puesto que Pablo Seguí, lee y escribe a tiempo completo. Entonces, sí, hago libros, pero hay que seguir escribiendo. Durante muchos años traté de escribir un poema por día, más o menos lo conseguí. Últimamente he bajado ese listón, pero la actitud de leer, por ejemplo, se continúa todos los días, muchas horas, y cuando aparece un poema lo escribo. Estimado Pablo Seguí, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido y te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. Bueno, gracias Juan, y gracias nuevamente por invitarme. Muy contento de estar con vos y gracias a estos diurnos, ¿no es cierto? Bueno, voy a leer el poema que se halla el libro del que les hablé. Se llama René Domic. René Domic es un historiador de la literatura francesa. Pero el poema habla indirectamente de otra cosa. Dice así: joven, pero no tan joven, pero bonita, pero distante, pero receptiva de hallazgos. Joven, ese es el modo en que se reconoce. Lo que sigue lo enuncia, nomás este deseante. Joven, qué varada de perfume sentí cuando pasó vergüenza involuntariamente. Joven, ese calor, vuelto aroma, retorna de nuevo a mis narinas, cuerpo sobre el que escribo.